Pues entré como de limpieza, y cada que entraba a los cuartos de los abuelitos era cuando yo empecé a ver anomalías que yo veía como ser humano, que no eran adecuadas para abuelitos tan grandes como ellos. Noté eso, cómo se deterioraban de rápido, cómo se flaquecían, la cara de tristeza, que yo tengo fotografías donde usted mira un rostro de esos abuelitos y muestran unas miradas de dolor, de donde pedían auxilio. Yo llegaba, ay María, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y de los que son bien lúcidos, coherentes, de lo que hablan, de decir que se querían ir, pero que allí ellos decían que estaban presos. Casi todos decían que estaban presos, porque ellos solicitan salir de allí y no lo sacan. Es un problema para que lo saquen, sí. Cuando los encontraba caídos, de pronto de entrar a un cuarto y estaban caídos, porque ellos todo el tiempo mantienen amarrados a la silla. Y por el COVID, ¿no? Que para que no bajaran, entonces los tenían metidos en el cuarto todo el tiempo y amarrados a las sillas. Entonces yo pues me animé más a seguir grabando, haciendo los vídeos, porque yo lloraba todos los días, y entonces yo dije, yo tengo que hacer algo para que este maltrato no siga, para que estas cosas no sigan. O sea, no hay cariño, no hay paciencia, no hay amor, no hay conciencia de que el trabajo de ellos, de eso se trata, de que están allí para cuidar a unas personas que no pueden valerse por sí mismas, de que son personas grandes, de que se está pagando para que los cuiden. Entonces es muy poco personal para tantos abuelitos que hay allí.